quedé con la pregunta pendiente para el doctor Tovar. ¿Qué pasa con los vacunados, los mayores de 70 años ya vacunados? Tienen un alza en la UCI. ¿Usted ha visto eso? ¿Ha sido testigo de eso, doctor? ¿A qué se puede deber una cosa así? En términos generales, lo que uno observa en los cuidados intensivos es que predominan muy significativamente los casos de pacientes no vacunados o con esquemas de vacunación incompleta, que ya sabemos claramente la tasa de protección es muy inferior. Entonces, en condiciones a lo habitual, por ejemplo, nosotros tenemos alrededor de 50 pacientes en ventilación mecánica el día de hoy, y de eso habrán 2, 3 o 4 que tienen que son pacientes que se han vacunado y que han completado las 2 semanas. En general, lo que se ha visto con otras unidades es menos del 10% de los pacientes críticos. Bueno, hemos visto adultos mayores, pero lamentablemente adultos mayores que optaron por no vacunarse por diversos motivos. Incluso familias de adultos mayores, parejas, padre y madre de una familia, los dos en ventilación mecánica y debiendo ser un grupo de riesgo que tenía acceso a vacunas hace un par de meses. Perfecto. Entonces, y también muchos pacientes jóvenes, obesos o hiperobesos, con índices de masa corporal sobre 30, que son además muy difíciles del manejo ventilatorio y que también estaban en grupos de riesgo para haberse podido vacunar hace algún tiempo y que no se han vacunado. Entonces, afortunadamente, predominan muchísimo los pacientes no vacunados, por lo cual obviamente hay una gran esperanza en el proceso de vacunación, como lo muestran los datos nacionales, los datos internacionales, donde no protege 100% la transmisión, como sabemos en general de los procesos de vacunación, pero reducen muy significativamente la necesidad de cama crítica, que es un problema central por el riesgo vital para los pacientes, pero además por el colapso en el sistema sanitario. Doctor Erazo, a propósito de todo lo dicho, del estado actual de las cosas, a propósito también de su rol como ex ministro, ¿cuál sería la recomendación en este escenario en el que finalmente la ciudadanía se enfrenta con bloques que están permanentemente discutiendo, peleando, hoy día incluso amenazándose a través de los medios de comunicación? ¿Cuál sería su recomendación tanto para el gobierno como para el Colmed y para todos los estudios y las comunidades científicas que están aportando en esta conversación? Un solo alcance antes de la respuesta. Importante reafirmar que no va en contradicción con lo que dice el doctor, porque efectivamente hay casos de personas vacunadas, adultos mayores, que pueden haber hecho la infección y eso hay que estudiarlo. Pero la gran mayoría de las personas que antes eran adultos mayores y llegaban a la UCI han disminuido drásticamente. Ese es un dato muy relevante. Está hablando bien de la efectividad, digamos, de la vacuna. Hoy día, tal como decía el colega, más del 60% de los que están en UCI son menores de 40 años. Que no se han y ese es un llamado de atención justamente para fortalecer la acción de vacunación a estos segmentos etarios, que los empleadores también que contribuyan en definitiva, ¿no es cierto?, a que sus trabajadores, los empleados puedan ir a trabajar, y eso ya es proyecto de ley, pero creo que es bien importante remarcar eso. Claro que sí. Una anécdota a propósito de lo que tú me planteas. Cuando fue el H1N1, yo era ministro de Salud, tuvimos también controversias con parlamentarios que eran de nuestro sector, críticas de que había que reforzar, etc. Y nunca nos distrajo eso, en aras de entender que estas son políticas nacionales, que necesitamos la unidad de todos, que todos queremos salir adelante, el ministro, el subsecretario, los trabajadores de la salud, la gente que lo está pasando mal, las dueñas de casa, y sobre todo yo te lo digo como pediatra, los niños ojalá puedan volver a clases, pero en condiciones que sean en condiciones de seguridad para la familia. Entonces, el diálogo es fundamental, la transparencia de la información es fundamental, la participación de la sociedad, de sus actores, las juntas de vecinos, todos. Porque si entramos en estas descalificaciones que a mí me parecen que no contribuyen en nada, y no hay una actitud de diálogo por parte del gobierno y de la cooperación técnica, científica, indudablemente que esto no va por buen camino. Y yo creo que el gobierno tiene que pensar, reflexionar y tomar decisiones en los próximos días, porque la evidencia epidemiológica es muy fuerte, lo que está pasando es muy fuerte. Y yo solo recuerdo una cosa, ayer el ministro dio una conferencia de prensa en La Moneda
y nombró las indicaciones que habíamos hecho como Consejo Asesor, pero se le olvidó uno fundamental. Disculpe que lo interrumpa, doctor Erazo, están apareciendo en pantalla los nuevos contagios del día de hoy, 8.680 nuevos contagios de COVID-19. No, es tremendo. Si no es una de las cifras más altas, no lo tengo ahora en mi mente, pero debe ser de las 3 o 4 cifras más altas del año. Estamos a un paso a los 9.000. Sergio, la segunda cifra más alta que hemos tenido en toda la pandemia, La otra fue hace poco que llegamos a 9.000 casos. Claro que sí. Y esta es la segunda cifra más alta. Entonces, es justamente el llamado de atención. Por supuesto. Que en estas condiciones el gobierno analice y actúe a tiempo. Perfecto, porque lo más importante es actuar a tiempo y sobre todo el diálogo, la cooperación entre todos. Nos quedamos con sus palabras, con su reflexión, el doctor Álvaro Erazo, exministro de Salud, y también el doctor Eduardo Tovar, vocero de la SOCHIME, y por supuesto en nuestra pantalla las últimas informaciones con respecto al COVID-19. Gracias por estar con nosotros esta mañana, pero hay más.